periodismo investigativo. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 16 de agosto de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El ELN pone condiciones para la liberación de los cautivos. Las de siempre, las que conocemos. Tiene que intervenir todo el mundo, la sociedad civil, la iglesia, las entidades internacionales, todo el mundo. No hacemos sino una pregunta por ahora, no más. ¿Quién manda aquí? ¿Elegimos un presidente de la República para que mandara o para que se dejara mandar por el ELN? Simplemente. Juan Manuel Daza, viceministro del Interior, se retracta de lo que dijo de Gustavo Petro, que Gustavo Petro era un asesino, era un delincuente. A ver, Gustavo Petro alguna vez rechazó la invasión al Palacio de Justicia y el asesinato de los magistrados de las Cortes. ¿Alguna vez dijo que eso le parecía malo? Bueno, ahora para ser viceministro del Interior tiene que retractarse y decir que Gustavo Petro no ha sido un asesino ni un delincuente. En absoluto. Él estaba en la cárcel, era de paseo. Y lo condenaron y estuvo en la cárcel y por eso no entró al Palacio de Justicia. Pero no es un delincuente, porque pues esas son las condiciones de ahora. Hay que decir lo que conviene a ciertas corrientes políticas. El dólar se dispara en Colombia. Es por Turquía, queridos amigos, es por Erdogan. Erdogan es el que tiene la culpa de que el dólar se dispara en Colombia. Nosotros creemos que la cosa está mucho más próxima, que la cosa es mucho más vecina, y es solamente la expectativa. Por ahora no es sino una expectativa de que el gobierno del presidente Duque de verdad enfrente a la mafia del narcotráfico. Y que de verdad el narcotráfico no siga siendo dueño de Colombia. Eso dispara el dólar. Cae el peso argentino a mínimos históricos. Lo que está pasando en Argentina es de una gravedad extraordinaria. El país le apostó a la derecha con Macri. Y a Macri le ha quedado eso grande. Ese compromiso le quedó grande. Y entonces ahora estamos a puertas de otro corralito, porque nosotros conocemos cómo son los temas de las corridas financieras en Argentina. Nadie nos lo tiene que contar. Eso es pavoroso. Cuando se habla de corridas, no son ya las corridas por computador, que ahora son mucho más dramáticas. A través del computador desocupan un banco en un segundo. No, antes eran las corridas corriendo, a través del sitio donde está el circuito financiero de la Argentina, ahí donde termina la calle Florida y empieza la Plaza de Mayo. Ahí eran corridas estampidas de la gente yendo a los bancos a sacar todo el dinero que en los bancos tenían. Qué horror lo que puede pasar allá. Falleció el doctor Felipe Koifman, padre de la cirugía plástica en Colombia, gran científico y un colombiano ejemplar. Hace muchos años, por esas razones extrañas de la vida, no veo o no vi al doctor Felipe Koifman. Gocé de su amistad, de sus calidades excepcionales, como ser humano, como científico, como médico y como colombiano ejemplar. Ante la tumba de Felipe Koifman nos descubrimos con unción y con veneración por uno de los grandes médicos que tuvo Colombia en muchísimo tiempo. La medicina debe ser eso, debe retratarse en personas de la calidad, de la condición humana, científica de Felipe Koifman, de su voluntad de servir a los demás. La medicina es eso, el más bello apostolado imaginable
por el servicio de la humanidad. El presidente del Senado pide a la Comisión de Acusaciones investigar a Santos por fugarse de Colombia. Se queda corto. Debe pedir una investigación contra quienes ayudaron a Santos a salir del país, empezando por Migración Colombia. Yo no sé por qué ese sujeto es que es intocable. Pues sabemos que es amigo del presidente Duque, pero es que los amigos del presidente Duque son intocables. En absoluto, en absoluto. Santos necesitaba un permiso del Senado para salir de Colombia. Si Migración Colombia lo dejó salir sin el permiso del Senado, el señor de Migración Colombia se tiene que caer, por amigo que sea, de quien quiera que sea. Del presidente Duque y del Papa Francisco y de Trump y de quien quiera que sea. Violó la ley. Y el que viola la ley tiene que asumir las consecuencias. El señor de Migración Colombia debe renunciar y debe ser investigado inmediatamente por prevaricato, por omitir el cumplimiento de sus obligaciones. La condena a Narváez por el crimen que no cometió. Esa condena a Narváez es el primer escalón en una arremetida a grande escala contra el ejército de Colombia. Porque ahora ya no se trata de decir simplemente que Narváez fue desde el DAS el que hizo asesinar a Jaime Garzón, sino que Jaime Garzón fue asesinado con la participación de unos militares. Hay un coronel Plazas, que tenemos que decir, nada que ver con Luis Alfonso Plazas, ¿no? Nada que ver. Este otro coronel Plazas parece que estaba metido en el asunto, es lo que han dicho, aunque se han demorado unos añitos para descubrirlo. Pero ahora van más arriba, ya inclusive están mencionando al general Mora Rangel, de manera que esta arremetida de la izquierda colombiana contra el ejército de Colombia va en serio. Y como permitieron que el ejército se humillara, eso lo permitió el mando militar que está en funciones, de rodillas ante la JEP. Ese precio hay que pagarlo, De manera pues que lo de Jaime Garzón va a ser un crimen de Estado, y el crimen de Estado va a ser del alto mando militar de la época. Vaya. Otra vez, como en los peores tiempos, los encapuchados de izquierda, los que se reúnen en la plaza del Che Guevara, de un asesino, de un bárbaro como ese, paralizaron la calle 26, paralizaron la carrera 30, hicieron lo que les dio la gana y no pasó nada. ¿Será que por todas partes le quieren medir el aceite al presidente Duque? Vamos a ver. La Procuraduría pide al Consejo de Estado anular la elección de Aída Merlano. A uno le extraña que estas cosas en Colombia sean así. Nos mostraron los videos, nos pusieron a escuchar los audios, sabemos qué fue lo que sucedió. Y ahora, ¿cuánto tiesos acontece? Si esa señora no sea aceptada como congresista, porque hasta ahora es congresista. La economía creció 2.8% gasto público. Eso no es una irresponsabilidad absoluta, eso no es un desafío al sentido común y a los colombianos. Cuando se iba, Santos y su ministro de Hacienda pusieron a crecer el gasto público de manera que llevó a rastras el resto de la economía. ¿Y en qué crecieron? ¿En qué creció la industria y en qué creció el campo?
Hablábamos sobre el campo ayer con el presidente de la SAC y hablamos sobre el campo con el ministro de Agricultura. ¿En qué condición aflictiva quedó el campo colombiano? Pero entonces ahora parece que estaba en crecimiento. Vaya, vaya, vaya. ¿Y la caída de la construcción? La caída más dramática que hay. ¿Qué tiene que ver con esos impuestos que le pusieron a la construcción? Con esos impuestos prediales que son confiscatorios. Los impuso Petro y el señor Peñalosa los está cumpliendo por lo que a Bogotá respecta. Los alcaldes resolvieron salir a mano armada a esquilmar a la gente con el impuesto predial. La gente no es capaz de mantener ese impuesto, de mantener bienes inmuebles. Y por eso los bienes inmuebles se fueron a pique de valor y ahí está la crisis de la construcción. La crisis de la construcción de carreteras y de obras de infraestructura, esa corre por cuenta del Estado, porque el crecimiento en el gasto público no era para construir obras, no era para hacer cosas, era para contratar gente, para contratar empleados, para llenarnos de votantes por Gustavo Petro, para que se sepa. Se cayó ascensor del Palacio de Justicia de Cali. Van 2 muertos, 4 heridos, una tragedia gigantesca. Los ascensores no se caen. Que nos expliquen qué fue lo que pasó. La señora de la dirección administrativa salió a decir que el contrato, que ellos tenían un contrato de mantenimiento y que el mantenimiento se hacía muy bien hecho, señora administradora, por lo que se sabe. Estos son obligaciones de resultado, no de medios. No de medios. ¿Qué clase de mantenimiento se le hacía a ese ascensor? Costaron 2 muertos y 4 heridos. Dijo el nuevo ministro de Defensa que las fuerzas militares recobrarán su carácter combativo. Hay una pregunta obvia, señor ministro. ¿Cuánto lo perdieron? ¿Y usted va a seguir con una cúpula que dejó perder el ánimo combativo de las fuerzas militares? Solamente le hacemos esa pregunta, usted verá cuándo nos la contesta. El aumento del precio de la gasolina en Venezuela. ¿Cómo lo van a poner? Pero es que va a haber una gasolina para los amigos del régimen y una gasolina para la oposición. Esto sí no lo habíamos visto en la historia de la tiranía universal. Que un régimen sea capaz de discriminar entre amigos y enemigos para fijar el precio de un bien público. Esto sí no era conocido. Maduro está dando muestras de una imaginación como pequeño tirano que a nadie se le habían ocurrido que estas cosas pudieran suceder. Aumenta en Colombia número de víctimas por minas antipersona. Esto sí no lo dice nadie. La Cruz Roja Internacional dijo que a 31 de julio de este año llevábamos 99 víctimas, pero todos los días se dice, libre el municipio tal de minas antipersonas, libre el municipio tal. Y entonces salen las figuras y salen las tropas diciendo libres. La verdad es que ha sido afectada más gente y ha sido muerta más gente que lo fue hace un año. Las minas antipersonas que sembraron las FARC. El emperador Akihito pidió perdón al mundo por la Segunda Guerra Mundial. Ya en su ancianidad, próximo a abdicar, el emperador Akihito dice, me avergüenza de la Segunda Guerra Mundial que adelantó mi padre el emperador Hirohito, lo que eso le costó al Japón y a la humanidad. En el Brasil, multitudinarias marchas por Lula. Esto es una cosa, pues no tiene antecedentes. Un país entero volcado en las calles para defender a un corrupto que está condenado por corrupto, por ladrón, por la justicia del país. A ese es al que quieren de presidente. ¿Cómo le parece la combinación? Socialista y ladrón. Bueno, casi que es una tautología, ¿verdad? Muy bien. Pero eso es lo que está pasando en el Brasil.
nuevas manifestaciones en Nicaragua pidiendo la liberación de presos políticos. Un atacante suicida deja 48 muertos en centro educativo chiita. ¡Qué horror! ¡Qué horror es eso! Uno como que se va acostumbrando con el pasar del tiempo y la repetición de las noticias a lo más espantable. Ese enfrentamiento allá entre los árabes, entre ellos mismos, es de un salvajismo. Esto es absolutamente inhumano en una escuela de niños. Inaudito. ¿Quién tuvo la culpa del desastre en Italia, en Génova? Vamos en que fue la Unión Europea porque ha impedido a Italia con sus restricciones financieras renovar su infraestructura. Vaya, vaya, vaya. El buque Aquarius, recuerdan ustedes que habíamos contado que estaba en la mitad del mar, que nadie lo recibía, lo recibió finalmente Malta, con 141 refugiados a bordo, porque se hizo un pacto europeo para repartir los migrantes entre distintos países. ¿Y el próximo Aquarius, quién lo va a recibir? Mario Abdo Benítez es presidente del Paraguay. El presidente Duque estuvo presente. Abdo Benítez es un hombre también muy joven, de 46 años. La llegada de una nueva generación al poder que esperamos, todos esperamos fervientemente, no nos decepcione, sino que implique realmente un cambio en esta historia. Y la vergüenza de la Iglesia Católica en Pensilvania. Esto no tiene orillas. Esto no tiene orillas. Este es el mayor problema que ha vivido la Iglesia Católica desde la rebelión de Martín Lutero. No nos cabe ninguna duda. Dejad que los niños se acerquen a mí. Jesús, que tenía un corazón de niño y que llamaba a los niños para que los acompañaran y que decía, ¡ay del que escandalice a uno de estos pequeñuelos! Más le valiera que le amarraran una piedra de molino y lo echaran al mar. La Iglesia Católica, ¡qué horror! ¡Qué espanto! Cristina Londoño nos hablará del tema. Y en un día como hoy, Hernán Cortés quemó las naves. Lo que eso significa, lo que ha significado en la historia, cuando se queman las naves y no queda sino el camino hacia adelante. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios en nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En las últimas horas se conoció de manos de los terroristas del ELN una prueba de supervivencia de los 3 policías, un soldado y 2 civiles que fueron secuestrados por estos terroristas sobre el río Atrato desde el 3 de agosto. En esas últimas gracias que hacían para despedir el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. El narcoguerrillero que escucharemos a continuación es el comandante Uriel, del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, quien resuelve que la culpa del secuestro y la culpa de que no estén en libertad estos colombianos ciudadanos es del gobierno del presidente Iván Duque, de los medios de comunicación, entre otros. Escuchemos. Buenas tardes para todos. Bueno, yo soy el comandante Uriel y los saludo, ya saben, en la situación en la que estamos, saben que en parte del comportamiento, de la actitud que cada uno maneje, depende el buen desarrollo. Ya han escuchado por la noticia, supongo,
el Ministerio de Defensa ya está en disposición de habilitar un espacio para que sea posible la liberación. Les aclaro que en este momento no es por retraso del ELN que las cosas no se den, solo que la falta de claridad del gobierno y juega con los medios y con la opinión pública hace creer que ya todo está listo. Lo único que han habilitado es que se abra el espacio para empezar a concertar el protocolo, a empezar a acordar el protocolo con el ELN. Según este guerrillero, la demora no es por retraso de ellos, del ELN. No es porque ellos los hubieran secuestrado. No es porque los tengan, de hecho. Los secuestramos los medios de comunicación. Es por falta y los secuestró el gobierno. Es por falta de claridad del gobierno, que hace creer que todo está listo, pero que lo único que han habilitado es que se abra el espacio para coordinar el despeje, el protocolo de liberación. El despeje, despejando el país. Estamos empezando un gobierno que empieza despejando el país. Pero mire usted, doctor Fernando, que quiero poner a continuación esta declaración del presidente Iván Duque desde Tumaco, en Nariño, donde le dijo a Guacho que se le había acabado la guachafita. Y él dice que si el ELN quiere y tiene voluntad de desmovilización y desarme y reinserción, están listos pues para poder dialogar, pero además que deben liberar a los secuestrados de manera rápida y sin condiciones. Escuchemos. Acá tenemos una situación grave de orden público y yo vengo a trabajar con las autoridades y a darle un mensaje muy claro a la delincuencia, y es que la vamos a confrontar. Y aquí tenemos que todos ponernos la camiseta y decirle a Guacho que se le acabó la guachafita. Aquí vamos a estar actuando. También quiero hacer referencia a lo siguiente. El día de ayer, como ustedes saben, se hizo ya evidente una situación grave de secuestro por parte del ELN y algunos miembros de la fuerza pública. Yo dije en el discurso del 7 de agosto que nosotros vamos a analizar detalladamente, con todo el rigor, lo que ha sido esos 17 meses de conversaciones con el gobierno que terminó. Vamos a hablar con Naciones Unidas, con la Iglesia Católica, con los países que han estado acompañando ese proceso. Pero el mensaje es uno y es muy claro. Si el ELN tiene verdadera voluntad de desmovilización, desarme y reinserción, debe liberar los secuestrados de manera rápida y sin condiciones. Lo grave del asunto, doctor Fernando y oyentes, es que por ahora, el ELN sí está imponiendo las condiciones para poder liberar a estos ciudadanos. Y lo grave es que el gobierno se las está cumpliendo. La primera, y lo dijo el famoso comandante Uriel, el bandido, el asesino ese, es que ya le habían abierto el espacio. Es decir, que ya le despejaron el país. Empezamos el gobierno y ya estamos despejando. Y llevamos ¿cuántos? 15 días. Esto no puede ser. No puede ser. Vamos para, ¿qué? No, 15 días, no. Se posesionó el 7 de agosto y estamos en 16. Bueno, una semana larguita 10 días. Casi 10 días, 9 días. Por eso, acaba de hacerse reconocer ante las tropas el ministro de Defensa, y parece que la primera orden es despejar una parte del territorio nacional. Y entonces van a despejar otra en Arauca, porque no se les olvide que esto es por los secuestrados del Chocó. Claro, apenas estamos empezando la fiesta. Yo les doy el beneficio y digo que ese canal de comunicación, o ese canal que él habla que se abrió, ese es el de comunicación. Todavía no ha llegado al del despeje, pero no, dependerá de eso. No, de mar, dijo del despeje, perdóneme. Entonces oímos cosas distintas usted y yo. Dijo, lo que se ha hecho es abrir el espacio, y eso es muy poquito, eso es apenas el comienzo de las comunicaciones para empezar a discutir el protocolo. El caso es que sí, doctor Fernando, cada liberación requiere de un despeje. ¿Cuándo no? Bueno, muy bien. Entonces ya empezamos despejando. Y ellos dijeron, ojo con las operaciones militares, porque eso puede terminar muy mal. Lo advirtió el ELN. Y la imposición de condiciones, cuando dijo el presidente Duque, los tienen que liberar sin condiciones. Y le imponen condiciones y cumple las condiciones. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Quién manda aquí? Es la pregunta. Señor presidente Duque, es el momento en que usted no se puede dejar mandar. Y esto no es que estemos menospreciando la vida de esas personas desventuradas que están en manos de estos salvajes. No, es la vida de toda Colombia, es la supervivencia de Colombia. Porque si los bandidos imponen las condiciones, el país está perdido. Una pregunta.
Y ya había hecho el doctor Álvaro Uribe en esto, para que hablemos claro. Bueno, en todo caso, si yo hubiera sido el ministro, no hubiera habido despeje. Eso sí tenga la absoluta seguridad. Y no hubo despeje en la María, en el departamento del Cauca. Y no hubo despeje a los bandidos, sino una conmoción interior. Y los bandidos fueron derrotados. Y Álvaro Uribe no hizo despejes. Dejemos la cosa clara y dejó el país en paz. Pero esto no puede suceder. Tal vez el presidente Duque estaba muy lejos y hablando con el presidente del Paraguay y dedicado pues a otros temas y montando en lancha a ver qué puede hacer en Puerto Carreño y en el Guainía, en Puerto Inírida, y no ha reparado en lo que le están montando aquí. Y tal vez Guillermo Botero tampoco se había hecho cargo del ministerio suficientemente cuando ordena a las tropas que le abran espacio al ELN para que hagan lo que le dé la gana en el departamento del Chocó, todo a cambio de que no se levante de la mesa en La Habana. En La Habana, sí. Bueno, además, la condición de que no es una liberación que se pueda producir en los próximos días, más bien será en las próximas semanas y depende del gobierno que eso se logre. Eso es lo que dice el ELN. Exactamente, imponiendo las condiciones y chantajeando a un gobierno que preguntamos, ¿se va a dejar chantajear? ¿Se va a dejar chantajear? Lo sabremos muy pronto. El presidente Duque debe estar regresando del Paraguay o tal vez ya regresó del Paraguay. A ver qué es lo que va a pasar aquí y pregunta, ¿quién manda en Colombia? ¿Manda la cúpula del ELN o manda el presidente que elegimos con 10,5 millones de votos? Es la pregunta. Muy bien. ¿Quién ganó aquí? ¿Quién ganó aquí? Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy empiezo con un golpe moral para la Iglesia Católica del mundo entero y es a nombre de un reporte de un gran jurado que básicamente dice que el infierno y el demonio mismo abrieron sucursal durante décadas en la arquidiócesis de Pensilvania, una diócesis que representa alrededor de 1.700.000 católicos. Vamos a empezar con las cifras. El reporte da cuenta del abuso sexual de más de 1.000 niños desde 1940, quizás más, a manos de unos 300 sacerdotes. El documento ofrece detalles muy crudos de esos abusos, con palabras muchas veces que usaron las víctimas para describir lo que les pasó. El reporte tiene 900 páginas. Menciona, por ejemplo, un grupo de 4 sacerdotes que violó a varios niños y que obligó a uno de ellos a pararse en una cama y posar como Cristo. También habla de un niño al que lo obligaron a confesarse con el padre que presuntamente lo violó. Y el de un sacerdote que fue a visitar a una niña de 7 años que había sido operada de las amígdalas y la violó en esa visita. Hay otros que realmente no menciono por vergüenza de repetirlos y por lo gráficos que son. Y ahora, para ilustrar el encubrimiento, está el episodio de un cura, por ejemplo, que le pidió ayuda al sacerdote que estaba encargado de la diócesis después de haber abusado sexualmente de un niño. Este hombre al parecer quería dejar de cometer el crimen y la diócesis en cambio decidió mantener la confesión confidencial, dictaminando que la experiencia, y aquí cito textualmente, que la experiencia no sería necesariamente un trauma para la víctima. Las autoridades del estado de Pensilvania aseguran que ha habido reformas dentro de la Iglesia Católica, pero que en la mayoría de los casos la cúpula de la Iglesia no fue hecha responsable por lo que estaba pasando. Aquí abro comillas. Los sacerdotes estaban violando a pequeños niños y niñas y estos hombres de Dios que eran responsables por ellos no solo no hicieron nada, sino que lo escondieron. Muchos de estos jefes de la Iglesia han sido protegidos e incluso promovidos, dice el informe del gran jurado. Y una de las cifras de los más de 1.000 niños abusados y 300 sacerdotes implicados que más duele es que solo 2 se han enfrentado a la justicia y han sido acusados. Uno de ellos se declaró culpable recientemente.
Los demás, bueno, hay delitos que en la mayoría de los casos han prescrito con el paso del tiempo, así que estos hombres o se han ido de la arquidiócesis o los han despedido en silencio. También hay más de 100 de estos sacerdotes en esta lista negra que se habrían llevado el secreto de la infamia a la tumba, ya murieron. Y vamos ahora a los relatos de algunas de las víctimas que dicen que después de lo que les pasó no quisieron tener hijos, que la familia entera sufrió, que sufrieron, que incluso sus esposos ya cuando se hicieron grandes han sufrido. Y otra de las víctimas dice: mi padre se enteró y se volvió loco. Ha habido también reacciones en que dicen que fue horrible vivir con la expectativa de que el sacerdote iba a tener sus manos permanentemente tocando sobre ellos, que siempre los estaba tocando. Y hay otro, Sean Doherty, dice que cuando un sacerdote lo toca a uno todos los días, se convierte en un recuerdo muy difícil, más aún cuando el primer recuerdo sexual que uno tiene en la vida, pues es el de un sacerdote. Muchas de estas víctimas están pidiendo cárcel, castigos más fuertes contra la Iglesia Católica. Algunos reconocen que el Papa Francisco ha dicho que habrá cero tolerancia para estos casos, pero aseguran que al menos les da un poco de alivio que el escándalo haya salido a la luz pública, porque de alguna manera lo reivindica. Sin embargo, aseguran que las heridas que les causó este abuso, pues las llevarán consigo para siempre, y claramente son heridas que compartimos los católicos, que jamás imaginaríamos o quisiéramos imaginarnos una iglesia con ese tipo de problemas tan grandes y también, o más grave aún, que hayan sido encubiertos. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Cualquiera mirará estas cosas como las quiera mirar. Para nosotros esto es tan grave como lo que ocurrió con la rebelión de Martín Lutero. Esta es la ruina moral de la Iglesia. Y esto no es cosa de que ya los vamos a juzgar y de que ya los vamos a encubrir. El Papa Francisco ha sido supremamente tibio con estas cosas. En Chile vaciló, no supo para dónde coger, dio unas declaraciones en favor de un obispo, después se retractó y dijo que no le gustaba lo que había dicho el obispo, y entonces renunciaron los obispos y entonces se hizo un escándalo, y ahora tiene este de Pensilvania, que la narración de Cristina es absolutamente desgarradora, y esto es con cualquier ministro de cualquier confesión, pero con la confesión de Cristo: dejad que los niños se acerquen a mí. Estos son los sacerdotes que tenemos o que tuvimos en Pensilvania, encubiertos por los obispos de los Estados Unidos. Encubiertos. Uno no sabe qué es peor: si lo que hicieron estos criminales, que debían merecer la silla eléctrica, todos, la silla eléctrica es poco para lo que hicieron. Sino que, pero por favor, póngase usted en el caso de un padre o de una madre o de un hermano o de la víctima. El evangelio de hace 3 días, es que escuché, hablaba de esto hablaba el evangelio. Qué horror. Que dice, por Dios bendito, el Señor, el Señor se ponía bravo, nuestro Señor Jesucristo. Y condenaba, y que les pero a los más profundos infiernos, que les pusieran una piedra de molino al cuello y los tiraran al fondo del mar. Es que cuando pedimos la silla eléctrica es para no pedir la pena de la que habló Jesús. Sí. Una piedra de molino al cuello y que los arrojen al fondo del mar. Claro. Eso es poco para lo que hicieron estos bandidos disfrazados de sacerdotes. Esto no puede ser. No. Esto es demasiado doloroso. Para quienes hemos estado toda la vida, desde que nacimos, al pie de la Iglesia Católica, ver esto, sí. Saber que esto pudo ocurrir, es demasiado doloroso. Y el Papa Francisco es un tibio. El Papa Francisco era de que estuviera en los Estados Unidos poniendo orden y condenando a esta gente a los peores, con las peores condenas, con los peores anatemas que pudiera tener la Iglesia Católica. Esto no puede suceder. Bueno, en fin. William Calderón.
Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 16 de agosto del año 18. Son las 6:38. Bienvenidos al espectáculo de las noticias y a la mejor opinión de Colombia. La novela de Jesús Santrich no ha entrado en su último capítulo. Y por eso el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, respondió a la juez que dio 48 horas a la corporación para que estudie la excusa que presentó el extraditado guerrillero para justificar su inasistencia a la posesión como congresista. Chacón aseguró que esa solicitud es inconsistente y que no puede responder porque Santrich está en la cárcel y no es congresista. Yo no puedo darle trámite a una excusa a quien no se ha posesionado como congresista. Le estamos aclarando ese punto a la señora juez, informándole que le hemos dado contestación al señor Santrich y que además la Cámara ha sido clara en por qué no se ha posesionado. No es posible que la presidencia haga un trámite formal a alguien que no se ha posesionado, repitió el doctor Chacón. Dijo el presidente de la Cámara que el legislador aseguró que se han atendido todas las solicitudes de Santrich, pero que no hay antecedentes en la historia del Congreso sobre la posesión de alguien que está en la cárcel y con un proceso por presunta relación con el narcotráfico. La juez Edith Alarcón fue la misma que hace 2 semanas decretó las medidas cautelares incluidas en una tutela que radicó Santrich para garantizar su curul como congresista. El líder del narcoterrorista grupo de las FARC, amigo del prófugo hoy en Miami, acudió al debido proceso y la juez lo favoreció. En una primera determinación congeló los términos para que Santrich se posesionara y ahora le da un ultimátum a la Cámara de Representantes. Abro comillas, ordenar a la mesa directiva de la Cámara de Representantes del Congreso de la República que dentro de las próximas 48 horas realice el estudio de la excusa presentada y determine si la acepta o la rechaza, señaló la juez en la decisión de fondo. Dijo la juez en el fallo de tutela que la Fiscalía ya presumía por las públicas posiciones expresadas a través de las redes sociales que es necesario garantizar los derechos de Santrich y así evitar la violación de otras garantías constitucionales. Abro comillas, la declaración de fuerza mayor para los efectos del artículo 183 de la Constitución Nacional y la orden de interrupción del término para posesión, de modo que se impida la obstrucción del cumplimiento de una eventual decisión a las pretensiones del actor. Así las cosas, el balón nuevamente está en el legislativo. Tendrán que resolver la petición del líder de las FARC y la orden de la juez. Doctor Londoño, ¿en manos de quién estamos? Este es el debate de la politización de la justicia. Si le hubiesen puesto cuidado a su proyecto de la reforma a la justicia presentado en la primera era de Uribe, esto sería distinto. Esto no hay derecho. Y una juez que lanza toda clase de trinos, donde su carácter izquierdista y antiuribista son obvios. Los únicos que no pueden tener opiniones políticas en Colombia son los jueces. No pueden tener opiniones políticas. Y si las tienen, no las pueden expresar. Porque la justicia está vendada. Y la justicia lo que tiene en sus manos es una balanza. Y lo único que los puede gobernar es el imperio del derecho. La ley, dice la Constitución, a nuestro juicio equivocadamente, debiera ser el derecho, pero no importa. La ley, no más.
no sus pasiones políticas. Faltaba más, la Cámara de Representantes atendiendo las órdenes de un juez, de manera que de aquí en adelante el orden del día del Congreso lo fijan los jueces de la República en acciones de tutela. Era lo que le faltaba a este país. Sí. Y los jueces de extrema izquierda. Bueno, esto, vivir para ver, definitivamente vivir para ver. La politización de la justicia y la judicialización de la política en manos de quién sabe quién. Inaudito, inaudito.